Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este episodio quiero mostrarte el proceso que realicé para hacer una reparación de puente, barras armónicas y pintura en un bajo acústico. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre este bajo acústico italiano, de la marca Eco, el cual ha sido traído a mi taller porque inicialmente, tenía el puente bastante despegado, tal como se puede apreciar a continuación. Sin embargo, cuando terminé de retirar las cuerdas de las clavijas, y me disponía a retirar los pines de sujeción en el puente, me percaté que estos estaban totalmente adheridos a la madera con pegamento instantáneo, como producto de una pésima reparación. Debido a esto, tendré que deshacer los pines para poder liberar las cuerdas, pero antes, voy a retirar el micrófono piezoeléctrico y la selleta del puente. Para poder deshacer el plástico de los pines, fue necesario realizar varias perforaciones con diferentes brocas, teniendo mucho cuidado de no tocar la madera, ni mucho menos las cuerdas, ya que estas, según el cliente, tenían poco tiempo de haber sido cambiadas. Después de muchos esfuerzos para retirar el pegamento en las cuerdas, procedí a despegar el puente de la tapa por medio de una espátula, con el objetivo de limpiar la zona para volver a realizar la unión de manera precisa. En este caso, para garantizar una adherencia suficientemente fuerte para soportar la tensión de estas cuerdas, voy a reemplazar los tornillos metálicos que vienen de fábrica, por unas clavijas de madera. Así que voy a extraer los tapones para poder sacar cada tornillo. Realizado este paso, continuaré quitando las rebabas y dejando totalmente plana la superficie que hará contacto con la tapa. A continuación, marcaré cuidadosamente la posición exacta del puente, y procederé a instalar cinta de enmascarar para proteger el resto de la tapa, mientras realizo la limpieza de la zona donde irá pegado el puente. Con este paso listo, solo me queda aplicar pegamento y sujetar el puente por medio de un sistema de prensa. Así que para ello, voy a instalar algunos tacos de madera en la parte interna, para evitar que la tapa se hunda con la presión que voy a ejercer sobre el puente. Para este paso, estaré utilizando pegamento blanco para madera tradicional. Después de algunas horas de secado, el puente ya está perfectamente pegado, y a continuación, procederé a reparar un daño interno que acabo de detectar en una de las barras armónicas de la tapa superior. Como se puede apreciar, la barra está totalmente astillada. Así que aplicaré abundante pegamento blanco, y procederé a prensar por medio de una pequeña palanca. Terminada esta operación, ya solo me queda instalar los nuevos pines de agarre. Así que para ello tendré que tapar los 6 orificios de entrada para hacerlos nuevamente de la manera correcta. Para este paso, puliré cada orificio con una broca de tamaño similar, y posteriormente, aplicaré pegamento e incorporaré una clavija de madera de granadillo.
De la misma manera, introduciré un par de clavijas en los orificios donde antes estaban los tornillos metálicos. Cuando todo está seco, procedo a realizar una perforación con una broca de 1/8 de pulgada, con el objetivo de marcar claramente el centro. Posteriormente, haré un avellanamiento con una broca de 10 milímetros. Esto se hace de manera muy superficial. A continuación realizaré una perforación final con una broca que tenga el mismo tamaño que la parte angosta de los pines. Finalmente, solo queda hacer el orificio de manera cónica. Para ello utilizaré esta herramienta que fabriqué a partir de una broca común y corriente, a la cual le hice un proceso de esmerilado para asemejarla a un escariador. Esta herramienta permitirá darle la forma cónica a cada orificio para asegurar así un perfecto agarre y sujeción de la cuerda. A continuación, utilizando una lima redonda pequeña, realizaré la entrada que tiene cada orificio para el asentamiento de cada cuerda. Posteriormente, le daré una capa de protección y dureza adicional a esta zona, aplicando un par de capas de pegamento instantáneo. Terminada esta tarea, procederé a realizar un avellanamiento de los dos orificios en los que había tornillos. A continuación, aplicaré pegamento instantáneo en estos orificios y los rellenaré con polvo de ébano hasta dejar la superficie totalmente a ras. Terminado todo el proceso, el puente ya es totalmente funcional, y ya está listo para albergar nuevamente las cuerdas. Sin embargo, para terminar este trabajo voy a retocar el acabado de toda la caja de resonancia, así que procederé a realizar un lijado superficial con una lija número 600, con el objetivo de matar el brillo y preparar la superficie para una nueva capa de barniz. Después del retoque del brillo, este es el resultado obtenido hasta el momento. En este punto, el instrumento ya está listo para ser armado nuevamente, así que voy a instalar todos sus accesorios y procederé a realizar una prueba de funcionamiento, para evaluar todo el trabajo realizado con este bajo acústico. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. A continuación, te dejaré con una breve prueba de sonido. Hasta la próxima.